Muy bien. Pues buenos días, bienvenidos todos. Los que estamos aquí presentes y los que vamos a escuchar esta grabación por redes sociales, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la fe, pero hoy vamos a ver la fe de un grande en la fe, de un padre, el llamado padre de la fe, que es Abraham. ¿Y por qué vamos a ver la fe de Abraham? Porque a veces parece sencillo decir que debemos tener fe y que debemos de vivir por fe, pero no siempre es tan sencillo, y ni aún al padre de la fe fue sencillo. Y eso es lo que debemos aprender, en dónde estamos situados en la fe para poder avanzar. Entonces el día de hoy, ¿cuál es la importancia de la fe? Continuábamos de las clases anteriores. ¿Cuál es la importancia de la fe? La importancia es que Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, y en otras traducciones dice constancia, heredan las promesas. Es decir, que la fe nos hace alcanzar las promesas. Pero esas promesas fueron promesas antes de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, esas promesas se cumplen en Él. Por lo tanto, para nosotros ya no son promesas, sino son unos hechos que hay que alcanzar, ahora sí, por medio de la fe y la constancia, o por medio de la fe y la paciencia. Por eso es muy importante, si habemos personas que no hemos alcanzado una u otra cosa de las cosas que han sido ya dadas en nuestro Señor Jesucristo, entonces es que debemos crecer en esa área de nuestra vida. Y esa es la parte que debemos ver. Que no todo mundo nace con una fe enorme, sino que a todos nos es dado, como dice, ya lo vimos anteriormente, a todos nos es dado una medida de fe. Pero cada uno de nosotros debe llevarla a crecer para poder alcanzar esas cosas. ¿Y cómo es que llevamos esto? Bueno, la fe lleva implícito actuar en consecuencia de lo que se cree. Por ejemplo, si alguien cree que vive en un lugar muy inseguro, pues le va a poner a lo mejor 3 chapas a la puerta, porque esa es su creencia. Y entonces yo voy a actuar en consecuencia y le cierro muy bien, y cierro el cáncer y le pongo una cadena y le pongo un candado, porque actuamos en consecuencia de lo que creemos. Pero si yo creo, por ejemplo, que yo soy guardada, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos, que le amamos, y nos defiende, entonces yo actúo en consecuencia. No quiere decir que me voy a poner, que voy a salir en el culiacanazo en el medio de las balas. Quiere decir que voy a estar tranquila y confiada de que los ángeles de Dios nos están cuidando. Confianza quiere decir la certeza de aquello que yo creo, ¿no? Y entonces actúo en consecuencia. ¿Por qué? Porque sí voy a cerrar mi puerta, sí le voy a poner seguro, pero no es necesaria las otras 2 chapas de seguridad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el ciclo de la fe? Es lo que está viendo el pastor entre semana, el pastor Edgar entre semana. El ciclo de la fe son 7 pasos. Primero escuchamos, lo dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Entonces, lo entendemos. Cuando escuchamos algo que no entendemos, no lo podemos, pues obviamente entender o asimilar, no lo podemos creer. Para poder, nos decían en la escuela, no sé si alguna vez les pasó, no estés macheteando, tienes que entender las cosas. ¿Por qué? Porque si lo macheteabas y te cambiaban la pregunta, ya no sabías qué era. En cambio, si tú lo comprendías y tú decías, es que los 90 grados quiere decir que llega una rayita aquí y luego llega una rayita acá. Ya lo entendí. Y entonces si te ponen un ángulo así, vas a saber que es exactamente el mismo ángulo de 90 grados. Pero si nada más te lo sabes así, porque no lo comprendiste y nomás lo macheteaste, cuando te lo pongan así no lo vas a saber. Es lo mismo, si no entendemos qué es lo que estamos oyendo, no vamos a poder creerlo. Y si no lo creemos, entonces pues bueno, volvemos a esa parte de que si no creemos, ahí se para todo el ciclo de la fe. Es importante, y eso es lo que vamos a ver más adelante, es importante saber que todo lo que creemos produce. Somos seres productores. Nosotros estamos creando constantemente las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que están en nuestro interior. Lo que nosotros creemos, eso lo estamos creando. Lo dice la palabra, no lo dice ninguna corriente
del mundo, lo dice la palabra. Pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en otra clase. Entonces debemos creer las cosas, y creer significa yo estoy segura de esto. Yo creo, el ejemplo es, yo creo porque mi conocimiento me dice que cuando se pone muy nublado va a llover. Entonces empiezo a ver las nubes y yo ya sé que va a llover. Ya no lo estoy dudando, ya lo sé porque sí llueve. Yo creo que en diciembre sí hace mucho frío. Las personas que viven en Ciudad de México se está haciendo un friazo allá, mucho frío. Y ellos saben que para diciembre para diciembre hace mucho frío. Entonces, esa es un conocimiento que ya tienen. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, ya lo experimentaron. Lo mismo pasa con la fe. Mientras más experimentamos, más seguros estamos de las cosas. Por eso, si alcanzamos algo, aunque sea un paso, eso nos va a ayudar a seguir caminando. Después de creer, tenemos que confesarlo. ¿Cómo lo confesamos? Dice la palabra que oremos al Padre pidiéndole todo lo que tenemos necesidad y dándole gracias. Cuando le damos gracias, como veíamos al final de la clase pasada, damos gracias cuando recibimos algo. Si yo recibo algo, puedo decir, muchas gracias. Entonces, cuando yo le digo a Dios, gracias Dios porque esta necesidad es suplida en Cristo. Gracias porque mi salud es restablecida en Cristo. Gracias porque mi economía, mi prosperidad es sana en Cristo Jesús. Y entonces cuando decimos gracias, es que aceptamos que eso ya fue dado. Y entonces esa es una parte de confesar y escuchar lo que estamos hablando. Ahora, obramos en consecuencia. ¿Qué es obrar en consecuencia? Vivir por fe significa que aún si alguien de ustedes, y yo creo que nadie de nosotros, pero si aún alguien que va llegando tuviera su refrigerador vacío, obrar en consecuencia de yo creer y yo decir, Dios, dice tu palabra que yo ponga todas mis necesidades delante de ti y que te dé gracias. Y entonces esa persona dice, Dios, yo tengo la necesidad de comer. Yo conozco tu palabra y tu palabra dice que tú eres mi sustentador. Y entonces yo te doy gracias por el sustento que me das el día de hoy. Y creyéndolo, ¿no? Obviamente, dice la palabra, creyéndolo que lo vas a recibir. Pero das gracias y entonces obras en consecuencia. ¿Cómo se puede obrar en consecuencia? A veces no es hacer algo, a veces es algo interno. ¿Qué es ese algo interno? Que esa persona ya no está preocupada por qué va a comer ese día. Cuando ya dejas la preocupación, es que ya empezaste a confiar en lo que estás diciendo, en lo que Dios dice, que Él es tu sustento, que Él te va a sustentar, que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú tienes un hijo que todavía no está comiendo, son las 10, 11 de la mañana y tú no tienes un huevo para darle, pero tú conoces esa palabra, tú la crees, la confiesas, la oras con Dios, le das muchas gracias. La obra internamente es esa. Yo descanso y sé que Dios es mi sustento y que mi simiente no va a andar mendigando pan. Entonces Dios va a suplir, porque eso dice su palabra. Y cuando dejo la angustia, empiezo a confiar. Más bien es al revés. Cuando empiezo a confiar, la angustia se va. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estamos en esa confianza es cuando Dios nos dice qué hacer. Porque si yo estoy tranquila y creyendo, entonces Dios me puede recordar, ¿te acuerdas de esa bufanda que hiciste para vender y no la vendiste? Sal a venderla. Esa es inspiración divina, esa es inspiración de Dios, ese es lo que Dios te dice, cómo va a suplir tu necesidad. Porque en muchas ocasiones va a llegar alguien a tocar la puerta. Puede ser que llegue alguien a tocar la puerta con una cartera de huevos. Pero puede ser que Dios te inspire a hacer algo. Y eso no significa que no es Dios el que está haciendo las cosas. Al contrario, es Dios quien te está guiando a hacer las cosas. Porque a veces dicen, no, pues sí, pero no fue Dios porque yo lo vendí, yo lo hice. Sí, pero no lo habías hecho. Llegó en el momento en el que creíste. Llegó en el momento en el que quizá para que alguien crea a veces es necesario orar por esa persona. Las personas que están sin alimento, hemos ido a orar por ellos, han creído. Personas que habían estado sin trabajo, empezaron a creer y tuvieron un trabajo estable. Entonces, a veces es necesario
unir nuestra fe a su fe, porque su fe no les ha alcanzado. Pero cuando unimos las fes, entonces viene esa inspiración. Entonces viene, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y no digo que no, eventualmente va a llegar una persona con una bolsa de mandado. Puede ser. Las puertas se van a abrir. Pero si Dios te dice, haz algo, es Dios diciéndote, haz algo. Y entonces reposamos. ¿Qué significa? Si Dios en ese momento dice, oye, fíjate la bufanda que hiciste para vender que no se vendió, sácala allá afuera. Allá afuera la vas a vender. O a lo mejor te dice específicamente, sabes que llévala a tal lado, llévala a tal tianguis. Sí, pero es que son las 11 y se quita a las 11 el tianguis. Tú llévala. Si es inspiración de Dios, tú llévala. Y entonces reposa. ¿Cómo se reposa? Sabiendo que lo que Dios te dijo, eso va a ser. Y Dios te dijo que no tienes por qué pasar escasez. Entonces eso va a ser. El último paso es bien importante, porque muchas personas vienen y tienen su milagro, o tienen aquello por lo que están creyendo. Aquí está ese tú. Muchas personas tienen aquello por lo que están creyendo, pero pasan 2 días y lo pierden. Muchas personas son curadas, por eso en las cruzadas que se hacen bien grandes, hay muchas personas que son curadas, porque creen en ese momento, porque hay un mover enorme del Espíritu Santo. Pero muchas personas, salen con su milagro y salen diciendo, es que no lo creo. No, es que esto es increíble, es que esto no lo creo. ¿Y qué pasa? A los 2 días vuelve aquello por lo que fueron curados, por ejemplo. Porque no pudieron o no supieron retenerlo. Porque entonces empezaron a creer que eso no era posible. Aunque ya lo tienen, siguieron diciendo que eso no era posible. Y entonces eso hace que no retengas aquello que ya lograste. Por lo tanto, los vamos a repetir. Escuchar, ¿cómo llegamos a la fe? ¿Cómo alcanzamos las cosas por fe? Primero escuchamos, luego entendemos aquí en la cabeza, luego lo creemos y se cree con el corazón. En el corazón se cree para justicia, dice la palabra. Y luego confesamos, y con la boca se confiesa, dice, para salvación y para alcanzar las cosas. Luego obramos en consecuencia. Y como les digo, a veces obrar es desde el interior, a veces obrar es hacer algo físicamente, realmente físico, pero la obra mayor es en el interior, en esa confianza, en esa certeza de lo que esperamos. Obramos, luego reposamos sabiendo que eso va a llegar, porque tenemos esa certeza de lo que se espera. Y luego retenemos. Amén. Si tomamos en cuenta estos puntos, lo primero que debemos hacer es empezar a oír lo correcto. Lo que estamos haciendo aquí es empezar a oír lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. Dejar de oír aquello que dicen los vecinos acerca de la economía, dejar de escuchar acerca de la pandemia, que en algunos, ya leí que en algunos titulares dice que vuelve otra milésima ola de la pandemia, etcétera, etcétera. Dejamos de escuchar lo incorrecto y empezamos a escuchar lo correcto, que es la palabra de Dios. Porque finalmente, si estamos en la línea del creer, tenemos el temor aquí y la fe acá. Si algo te causa angustia, si algo te causa ese desasosiego, ese híjole, es que ¿qué va a pasar? Estás acá en el terror, en el temor. Y en esa área hay que buscar qué es lo que dice Dios, porque lo que dice Dios te va a dar paz. Porque Dios te dice que Él quita toda enfermedad de delante de nosotros. Y eso nos da paz. Dios dice que Él cargó nuestras enfermedades y dolencias, y eso nos da paz. Porque si Él ya las cargó, ya no tengo que cargarlas yo. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es importante venir a congregarnos? Bueno, precisamente por eso, porque aquí lo que hacemos es hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en esta área? ¿Qué es lo que dice en esta área? Ahorita estamos aprendiendo acerca de fe, pero para poder ejercer la fe tenemos que ver en qué la vamos a ejercer, en qué área la vamos a ejercer, y vamos a ver una clase de cada área para poderla ejercer y para poderla poner en práctica, pues, para poder alcanzar lo que es nuestro. Dice Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa?
Significa que la justicia de Dios es lo que Cristo ya hizo por nosotros, por lo cual nosotros somos llamados justos. Eso se revela a nosotros por fe y para fe. ¿Qué significa? Lo que Cristo hizo nos es revelado cuando creemos en lo que Cristo hizo. Y entonces de repente abrimos los ojos, estando leyendo la palabra, y Dios nos empieza a hablar de una manera tan clara y de una manera al espíritu, de espíritu a espíritu. Y entonces es revelado a nuestro corazón. Y ya no nada más lo leemos. Y ya no nada más decimos, ah, sí, Jesús cargó nuestras enfermedades y dolencias y bla, bla, bla. Ya no es como perico. Ya es, wow, empiezas a ver cómo Jesucristo cargó, sí, Él, nuestras enfermedades y dolencias. Y entonces dices, y por su llaga fuimos curados. Y entonces dices, entonces ninguna enfermedad es para mí. Cuando eso llega, y llega como convicción, eso es una revelación, pero es por fe. Porque empiezas a creer la palabra de Dios. Y entonces eso mismo aumenta la fe. O sea, es porque empiezas a creer, pero eso hace un boom y aumentas en fe. Es por fe y para fe. Así se revela la justicia de Dios. Bueno, vamos a volver a Abraham porque el día de hoy se trata acerca de la fe de Abraham. Abraham, además de ser el padre de la fe, él tenía 3 hermanos. Eran hijos, su papá se llamaba Taré. Uno de ellos, que era el papá de Lot, murió y Lot se quedó sin papá. Abraham no tenía hijos, entonces Abraham adoptó a Lot como su hijo. Y andaban para todos lados. Abraham era de Ur de los Caldeos. Abraham no era hebreo, no era pueblo de Dios inicialmente. Y Sara, que era la mujer de Abraham, ella era estéril. Un día, entonces, el papá de Abraham se llevó a Abraham, a Sara y a Lot rumbo a Canaán. Y llegaron y se quedaron ahí hasta que se murió el papá. Es decir, el papá agarró a los que no tenían familia, a los que no tenían hijos y al que no tenía papá, y entonces se los llevó. Cuando este señor Taré se murió, entonces es que Jehová le habló. Dios le habló a Abraham en Génesis 12 del 1 al 5. Y esta es la primera vez que Dios le habla a Abraham y le da una promesa. Como yo estoy segura que muchas veces nos ha hablado Dios y nos ha dado promesas y quizá todavía no las hemos alcanzado. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 2, Génesis 12:2. Y haré de ti, dice, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Abraham hizo medio caso, porque sí se fue. Dios le dijo, vete de la tierra de tu parentela, a donde yo te diga, allá vete. Pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Para Abraham se le hacía difícil porque ya lo había adoptado como hijo, pues. Tan difícil que Lot se quiso ir con él y él se lo llevó. No le dijo, oye, no, pero no te puedes ir. No, sí se lo llevó. Y entonces, Abraham era de 75 años, dice, cuando salió de Harán. Estamos en el 4, Génesis 12:4. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Resulta que en ese camino y todo esto, ellos van a Egipto, los corren porque Sarai era una mujer muy bella y habían dicho que eran hermanos para que no mataran. Es toda una historia muy interesante que pueden leer en Génesis 12. Finalmente, cuando se van de Egipto, ahí sí ya tenían tanta riqueza los dos, Lot y Abraham, que al salir de Egipto se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿qué tal si tú te vas por allá y yo me voy por acá? Porque se están cruzando ahí, se están peleando los que cuidan a nuestros ganados.
era demasiada riqueza la que tenían. Entonces a Lot le pareció bien y dijo, bueno, está bien. Lot escogió, porque Abraham, como su hijo que él había adoptado, le dio la posibilidad de escoger, y Lot escogió la mejor parte, la mejor región, la región que, estando en un desierto, la región que tenía un río. Entonces Lot se fue para allá y Abraham se fue para el otro lado. Una vez que Abraham se fue hacia el otro lado y que Lot se había apartado de Abraham, Génesis 13:14, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, ahora sí vuelve Dios, porque ahora sí ya se habían cumplido las dos cosas que Dios le había dicho. Ahora sí vuelve Dios y le dice, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Parece que no, a lo mejor a Lot no le cayó el 20, pero a Lot Dios le estaba diciendo que iba a tener descendencia. A Dios en ese momento ya se lo dijo clarito, vas a tener descendencia, porque a ti y a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y en ese momento Abraham escuchó, y solo escuchó, pero no entendió. Por eso no pudo creer todavía. Entonces dice el 14, Génesis 13:14. No, perdón, Génesis 13:16. Ya me fui al 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así, esta es la primera vez que Dios le dice a Abraham abiertamente que va a tener descendencia. Antes ya le había dicho, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, pero todavía no le explicaba bien que él iba a tener descendencia. O sea, quizá al buen entendedor, pero Lot no estaba entendiendo mucho, porque aquí se lo dijo claro y de todas maneras no lo alcanzó a comprender. Génesis 14. Sucede que Lot se fue a una ciudad, lo van y lo secuestran, y Abraham va y lo rescata. Entonces, dice, ¿qué sucede en Génesis 14? Lo importante de Génesis 14 es que Abraham da los diezmos a Melquisedec. Después vamos a ver la historia de Melquisedec. Bueno, no hay historia de Melquisedec, pero sí es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Y Génesis 15:1, nos vamos otra vez a Génesis, pero un capítulo más adelante. Está muy padre esta historia, ¿eh? Cuando no tengan cosas, cuando quieran conocer más acerca de esto, lo pueden leer. Les iba a decir cuando no tengan nada que hacer, pero no. Leer debe de ser, y sobre todo leer la palabra de Dios, debe ser algo importante, algo que debamos querer hacer. Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión diciéndole, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón, o sea, tu premio es sobremanera grande. Y entonces Abraham le dice a Dios, pero mi Señor Jehová, ¿qué me vas a dar si yo ando sin un hijo? Para ese entonces Abraham tenía muchísimo ganado. Abraham era un hombre poderoso, pero tenía mucho dinero. Entonces cuando Dios le dice, oye, tu premio va a ser grande, tu galardón va a ser grande, Abraham dice, pero ¿qué me vas a dar si yo ya estoy viejo? Si yo no tengo un hijo. Porque eso le dice. Dice, ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, el que me cuida todos mis bienes, es el que se va a quedar con todo, porque no tengo a quién dejárselo. Casi le está diciendo Abraham a Dios, no me des nada, yo ya tengo todo y de todo mundo va a ser para mi descendencia, porque no tengo descendencia, ¿no? Y entonces Dios le dijo a Abraham en el 3, Génesis 15:3. Dijo también Abraham, todavía está Abraham hablando, mira que no me has dado hijo. Ahí le dice, oye, pues es que no me has dado un hijo, pues. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, segunda vez que le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
segunda vez que Dios le dice a Abraham. Abraham, ahí en ese momento como que, caray, un hijo mío, pues ¿qué es lo que más deseo? Porque era su mayor deseo. Y lo llevó fuera, otra vez Dios, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Ojo, aquí le creyó Abraham, porque dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó ahora sí en Jehová. Y en ese momento sí ya pudo decir, sí voy a tener un hijo. No supo cómo y por eso buscó la forma, pero en ese momento sí creyó. Y dice Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Abraham viene y le dice a Sara, porque Sarai en ese entonces era Sarai, a Sarai no le había sido revelado eso, le había sido revelado a Abraham. Y entonces Sarai dijo, pues será que tú lo vas a tener, pero con otra mujer. Y en aquel entonces se acostumbraba que las mujeres eran por propiedad, las mujeres y los hombres esclavos eran propiedad de quienes, de los dueños, pues. Entonces ella tenía algunas cuantas esclavas y una de ellas le dijo, pues te la presto para que tengas un hijo mío, porque ella es mía, a través de ella. Entonces, pues Abraham no se hizo mucho del rogar y entonces tiene un hijo con esta esclava. Dice Génesis 16:9, y dijo el ángel de Jehová, esto ya es mucho más adelante. Bueno, finalmente, Agar sí tiene hijos. Agar se pone, la historia dice que Agar se pone así como que, ahora la ve por debajo a la jefa, a la dueña, a Sara, a la esposa, porque ella está embarazada del patriarca, de Abraham. Y entonces Sara le dice, oye, ¿qué onda con mi esclava? Y Abraham le dice, haz lo que tú quieras con ella, es tuya, tú sabes qué haces con ella. Y entonces Sara la quiere correr, pero entonces cuando ya se va esta Agar, en Génesis 16:9, ya nos saltamos todo un capítulo, el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, no te vayas a la intemperie, regrésate, pero tienes que estar sumisa. ¿Por qué? Porque obviamente ya había un hijo ahí, pues. Y entonces ese hijo también fue muy bendecido por la promesa que le había hecho a Abraham. Y dice el 10, y le dijo el ángel de Jehová, voy a multiplicar tanto tu descendencia. Eso se lo está diciendo a Agar, a la mamá de Ismael. Y dice, voy a multiplicar tanto tu descendencia que no va a poder ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová en el 11, Génesis 16:11, he aquí que has concebido y darás a luz un niño y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Y Abraham tenía 86 años cuando tuvo Ismael de Agar. Ismael fue toda una nación y es una nación muy rica. Los árabes son descendientes de Ismael y los árabes son, yo creo que la nación de las naciones más ricas de la tierra. Los judíos también. Génesis 17. Ahora sí, bueno, pues ya tuvieron a Ismael. Se queda siempre Agar y ya le baja 2 rayitas a la espuma, entonces ya se pone otra vez como sierva porque finalmente ya era una esclava. Imagínate qué felicidad de Abraham tener un hijo. Entonces dice, era de 99 años. Entonces Ismael tenía ya 13 años de que había nacido. Cuando se le aparece Jehová y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, o sea, entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, el número 3, Génesis 17:3. Y Dios habló con él diciendo, el 4,
he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, con H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Aquí es donde Dios le habla acerca del pacto de la circuncisión. Hacen un pacto de sangre y Dios le dice todo esto, que lo va a multiplicar, que va a sacar reyes de él. Dios le estaba anticipando que nuestro Señor Jesucristo venía de la descendencia de él, que lo había elegido a él para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Porque es a través de Cristo que somos bendecidos, pero inicialmente a él se le fue dada esa primicia. Y entonces dice: este es mi pacto, la circuncisión. Ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, ya no es la circuncisión, sino es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro pacto de sangre. Ya no necesitamos ser circuncidados. Obviamente las mujeres no podemos ser circuncidadas, pues. Eso es algo exclusivo de los varones. Pero dice que ahora no es la circuncisión del cuerpo, sino la del corazón. Y esa es la que lleva nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos ese pacto de sangre, pero con Dios, pero con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios hizo esa parte, y a nosotros lo que nos corresponde es creer en esa parte, porque no es por otra cosa, no es por hechos, es por fe. Y no quiere decir que no haya hechos, porque sí hay, porque dice: la fe sin obras es muerta. Pero estos hechos no es para que me den algo, sino estos hechos es porque yo ya recibí la salvación y todo aquello que he recibido en Cristo Jesús. O sea, no es para, sino porque ya lo recibí. Y dice Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entre esto acá por la hora. Y entonces, no que nosotros podamos hacer algo para poder alcanzar algo con Dios. Lo que mejor podemos hacer para agradar a Dios es tener fe. Por eso dice: sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, vamos a regresarnos otra vez a Génesis 17. Vamos a seguir leyendo Génesis 17, el 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer ya no le vas a llamar Sarai, ahora se llamará Sara. Ojo, esto se lo dice a Abraham, y obviamente Abraham se lo dice a Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. En ese momento, Abraham, cuando le dijo hace 13 años que iba a tener un hijo, Abraham sí lo creyó. No supo cómo, Sara no lo creyó porque no fue de Sara, pero Abraham sí lo creyó. Entonces él pudo tenerlo. Cuando aquí Dios le habla claramente y le dice: de ella te daré también un hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham no le creyó. ¿Por qué te digo que no le creyó? Abraham se postró sobre su rostro, Génesis 17, 17, y se rió. Y dijo en su corazón, por dentro de él dijo: ¿a un hombre de 100 años le va a nacer un bebé? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? En ese momento, Abraham, el llamado padre de la fe, está dudando de la palabra de Dios. Está dudando de lo que Dios le está diciendo directamente. Porque está diciendo: no creo. Y entonces le dijo Abraham a Dios, le está queriendo componer, le está queriendo decir:
mira, no te creo, pero como ya tengo un hijo, le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, lo que yo ya tengo, te lo traigo para que sea él el bendecido, pues. Porque no creo lo que me estás diciendo. Y muchas veces nos pasa que Dios nos dice, es que yo te quiero bendecir. Yo te he bendecido en Cristo Jesús. Yo quiero bendecirte quizá con un mejor empleo, quizá con un mejor sueldo. Y decimos, nah, ¿a poco sí? Porque no lo alcanzamos a creer. Y si no lo alcanzamos a creer, venimos y sacamos el que ya tenemos y le decimos, mejor que este no me falle. Puede ser. Mejor que no me corren del trabajo, mejor que le queremos decir a Dios qué hacer porque no le alcanzamos a creer lo que Él nos dice. Pero eso también le pasó al padre de la fe. O sea, fue un caminar, la fe es un caminar. Por eso cuando alcanzamos o de repente nos volvemos hacia atrás y ya habíamos alcanzado algo y de repente otra vez tienes 3 huevos y tienes 5 hijos, ¿qué pasa? Tenemos que seguir caminando, hay que seguir caminando y hay que seguir caminando y hay que seguir caminando. Entonces, ahí me fui. Entonces le dice, pues bendice a Ismael, ¿no? Que Ismael ande delante de ti, le dice. Y respondió Dios a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Vuélvelo a escuchar para que lo creas. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. O sea, por si tienes duda, te estoy dando el nombre que tú le vas a poner a tu hijo. Y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero ojo, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Como ya te dije, los árabes son descendientes de Ismael. Mas yo estableceré, 21, estamos en Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Cuál pacto? Ese pacto inicial que había dicho al principio. Y que ahora porque él le está pidiendo de Ismael, es que también a Ismael le va a dar bendición. Le dio gran bendición. Y dice, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. O sea, quiero que escuches otra vez mi palabra, dice Dios. Que escuches que sí vas a tener un hijo de Sara, que se va a llamar Isaac y que va a nacer en un año. ¿Qué más necesitas saber para poderlo creer? Si Dios viniera y nos dijera, para finales de año, nosotros que conocemos la ley, la bendición de poder estar en las finanzas de nuestro Dios, del reino, de cómo funcionan las finanzas. Si Dios viniera y te dijera, para finales de año vas a estar diezmando, ojo, diezmando, porque la ofrenda es aparte. Pero si Dios te dijera, para finales de año vas a estar diezmando el doble de lo que diezmas ahorita, ¿qué pensaríamos? Quiere decir que voy a ganar el doble. Porque el diezmo sí es una cantidad específica. Entonces, y a lo mejor no, pero no, ¿cómo crees? Pues si yo ya ahorita tengo el trabajo que tengo y me pagan tanto... Y además yo soy la que gano más en mi trabajo. Puede ser que tú le pongas trabas como Abraham le puso trabas. Puede ser que tú le digas, es que esto no puede ser. Y entonces que Dios te diga, sí, pero ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Y entonces Dios te empieza a decir, es que a lo mejor es con algo más que vas a hacer. A lo mejor te vas a ir a vender cosas. Y con eso vas a incrementar al doble tu sueldo. Entonces... a veces le ponemos trabas a Dios y a veces Dios nos empieza a dar cosas más específicas para que podamos creerle. ¿Cuántas veces tenemos que escucharlo? La palabra de Dios, hasta que la creamos, hasta que la entendamos y la podamos creer. ¿Bien? Y dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Génesis 17, 22. Abraham, antes de la H,
significaba padre enaltecido. Abram, ya con la H, significa padre de una multitud. Sarai, antes de que le cambiara el nombre, se llamaba mujer noble, es decir, de la nobleza. Pero Sara ahora es soberana o mujer de alto rango. La subió de rango Dios. Al cambiarles de nombre, el nombre, te voy a explicar que el nombre es la primera bendición que le damos los papás a los hijos. Y que los que sabemos esto, si hay alguien embarazado o que hay alguien que está planeando tener un bebé, o si los nietos, o si los hijos ya van a tener hijos, hay que explicarles esto, porque la primera bendición es el nombre que nosotros ponemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le estamos diciendo y cómo le estamos llamando impacta en la vida de esa persona. Impacta. Si tú le llamas Victoria a una niña, es una niña que va a estar todo el tiempo en Victoria, porque eso es lo que tú le estás diciendo, eso es lo que estás transmitiéndole. Y Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, a padre de una multitud, porque quería que Abraham supiera que él era padre de multitud. Cuando tú te presentas, tú dices yo soy y dices tu nombre. Entonces, qué padre que podamos decir yo soy y un nombre de bendición, ¿no? Hay nombres que no son de nada bendición. Conozco a una persona que le puso a su hijo Caín y yo dije, híjole, porque sabemos la historia de Caín, pues, y sabemos que fue una persona que primero envidió a su hermano y después lo mató. O sea, no quiso vivir con la consecuencia de la envidia, lo mató. No quiso volver a sentir envidia. Y entonces sí tiene un impacto el nombre que ponemos a nuestros hijos. Pero ya lo veremos después. Y tiene que ver con eso, con el oído. Muy bien, vamos a Génesis 18. Seguimos avanzando en Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, donde hay encinos. Estando él sentado a la puerta de su tienda, en su casa, en el calor del día, a mediodía. Y alzó sus ojos, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta a recibirlos y se postró en tierra. Entonces dijo, Génesis 18:10, ya me fui más adelante. Resulta que llegaron, Abraham se postró a los pies de esos 3 hombres, y una vez que se postró los convenció de que se quedaran a comer ahí con él. Y ya le dijo a Sara, eso aparece del 2 al 18, porque me voy a ir hasta el 10. Pero del 2 al 10 lo que pasa es que les preparan una comida y ya comen estos 3 varones. Una vez que comieron, entonces dijo, Génesis 18:10, dice, de cierto volveré a ti, le dice, y según el tiempo de la vida, es decir, según los 9 meses de embarazo, el tiempo de la vida, el tiempo que tarda una vida en ser concebida y poderla ver. Ese es el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo en el que se manifiestan las cosas? ¿Qué tan rápido se manifiestan las cosas? Lo que tardas en creerlo, realmente creerlo, es inmediato. Si no lo hemos alcanzado es porque todavía no terminamos de creerlo. Supongamos como que se va haciendo un círculo, todavía no se cierra el círculo, a lo mejor le falta 1 milímetro para que se cierre, pero todavía no se cierra porque en cuanto se cierre se manifiesta. Ese es el creerlo. Entonces le dice, de acuerdo al tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando del otro lado de la tienda. Y entonces, Abraham y Sara ya eran viejos, el 18:11, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no tenía menstruación. Por lo tanto, si antes era estéril y tenía menstruación, ahora ya no tenía menstruación, ahora ya no era nada más la esterilidad, ya tenía que vencer esterilidad y además de que pues ya no había óvulos, pues, ¿no? Fisiológicamente hablando. Y entonces Sara se rió y dijo entre sí, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, es decir, voy a poder estar de nuevo junto a mi esposo, no como hermanos, sino como pareja en la cama. O sea, voy a volver a vivir eso, si ya estamos viejos los dos, dice Sara. Y entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, que pensemos, no, no creo. Cuando tu cabeza diga no creo, recuerda Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando empieces a dudar acerca de que la salud es para ti, tú digas, no, pues sí, pero es que yo sí, la verdad es que sí salí sin suéter. O sea, sí me merezco enfermarme porque me porté mal, pues. No cuidé. Y entonces vuelve a Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al mismo tiempo dice, al tiempo señalado dice, voy a volver a ti. Y según el tiempo de la vida, es decir, de nuevo, 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara dice, no, yo no me reí, aunque sí se había reído, ¿no? Porque le tuvo miedo. Y entonces él le dijo, sí te reíste. Bueno, no hay nada oculto para nuestro Señor. Dice Génesis 18, ahora sí nos vamos al 19. Yo sé, dice, porque el pacto de nuestro Dios con Abraham fue perpetuo desde el principio. Y Dios dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué significa? Que todas las promesas que Dios nos hace, nosotros tenemos que caminar hacia allá para que entonces puedan venir. Que te lo voy a volver a parafrasear, te lo voy a volver a explicar. Que si Dios te dice que tiene un mejor trabajo para ti o tiene un mejor sueldo para ti, tú tienes que creerlo y estar con los ojos y los oídos bien atentos a lo que te diga Dios para que eso se pueda manifestar. Tenemos que creer y caminar hacia donde vamos, y eso es lo que dice aquí. Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que hagan lo que Dios les dijo, para que entonces venga lo que Dios les dijo, ¿no? En este caso ya fue nuestro Señor Jesucristo quien hizo las cosas. ¿Me dices cuánto va de grabación? 47 minutos. Bueno, es que nos faltan 10 minutos y ahorita sí tenemos que ser un poquito más ordenados con el tiempo, porque ahora sí estamos compartiendo el mismo lugar, palabra de vida con los hijos del rey. Entonces, vamos a dejar, aquí nos vamos a quedar, porque ya sigue cuando nace Isaac. ¿Qué pasa después de eso? Finalmente, cuando Sara se ve sorprendida y dice, no, yo no me reí. En ese momento Sara dice, ¿será cierto? Ahí estaba dudando, pero cuando se ve sorprendida por este varón de Dios, dice, ¿y qué tal que sí es cierto? Y entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que a pesar de ser grandes, que a pesar de ser ya como hermanos, porque eran viejos, tuvieron que ir y estar nuevamente juntos. Eso es actuar en fe. Porque si ellos hubieran creído, pero no hubieran estado juntos, pues definitivamente no hubiera nacido Isaac. Tuvieron que haber estado juntos. Y para haber estado juntos, a lo mejor con un poco de duda, pero un poco creyendo. Un poco de duda y un poco creyendo. No importa que empecemos a caminar así, pero que sí sigamos caminando, pues. Porque eso nos va a llevar del temor o de la falta de fe hacia la fe. Cuando ellos dos estuvieron de nuevo juntos, me imagino esa noche a Sara y a Abraham. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿O qué? Pues sí, le dice Abraham. Yo me imagino, ¿no? Porque eso ya no viene en la palabra. Pero yo me imagino que entre los dos hubo una plática y dijeron, entonces, ¿qué? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Estamos juntos de nuevo o no estamos juntos de nuevo? Y entonces ambos deciden que sí. Ambos deciden creerlo. ¿Y qué sucede? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero sí, nace Isaac. Y de él nacieron efectivamente 12 reyes. Así que sí es una nación grande, sí ahora es llamado el padre de la fe. Y ahí todavía no estaba terminando de creer todavía. Se llama el padre de la fe y lo vamos a ver en la próxima clase, pero te voy a dar un spoiler.
Se llama el padre de la fe, porque cuando Dios le pide a su hijo, Él se lo ofrece. Pero no se lo ofreció de un día para otro. Se lo ofreció después de haber creído y fallado, creído y fallado, creído y fallado, creído y fallado, creído y fallado. Y cada vez iba creciendo en fe, y cada vez iba creciendo en fe, hasta el día en el que pudo decir, está bien, si tú me lo pides te lo doy. Porque él ya creía, y lo vamos a ver en la próxima clase, que Dios ya le había dado una promesa con su descendencia. Así que no importaba si lo mataba, porque de alguna manera él iba a tener descendencia. O sea, de alguna manera Isaac iba a seguir ahí. Pero cuesta. A Abraham le costó años de crecimiento en fe. Así que vamos bien, porque vamos alcanzando. No nos desesperemos, busquemos a crecer, escuchar más acerca de esa área. ¿En qué área me falla? No, pues en la salud, porque me paso enfermando. Ok, vamos a leer más acerca de lo que Dios dice acerca de la salud. ¿En qué área falla? No, pues es que yo creo que en las finanzas, porque nomás no alcanzo la semana, pues no alcanzo la raya siguiente. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, vamos a aprenderlo, vamos a comprenderlo y luego lo vamos a creer para que lo podamos vivir. Amén. Pues vamos a cerrar aquí esta clase y la próxima clase empezamos con el bebé que nació, es el Génesis 21, Isaac. Bueno, vamos a orar para cerrar la clase. Mi Dios, te damos muchas gracias porque entendemos que la fe es importante para nosotros, porque entendemos que sin fe es imposible agradarte a ti, mi Dios. Gracias, porque estamos creciendo, porque seguimos caminando en fe. Gracias porque nos enseñas con tu hijo Abraham, el padre de la fe, que no nació teniendo toda esa fe. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres las áreas en las que hemos crecido en fe y lo que hemos alcanzado. Porque cuando tú nos recuerdas lo que hemos alcanzado, eso nos ayuda a seguir creyendo. Espíritu Santo, muéstranos en qué más debemos creer, en qué más debemos poner más atención a tu palabra que al mundo, que a nuestra propia palabra que no tiene que ver contigo y con lo que tú dices de nosotros. Mi Dios, en el nombre de Jesús hoy declaro que todo aquello que tú dices de nosotros lo aprendemos, lo comprendemos, lo creemos y caminamos en ello, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, bendigo a todas las personas que están aquí, a todas las familias que están escuchando esto. En el nombre de Jesús declaro que son benditos y de bendición, y que esta palabra es una semilla que no solamente está sembrada, sino que empieza a dar fruto en cada corazón de los que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas, muchas gracias, y la gloria solamente para ti, mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de la transmisión, nos vemos el próximo domingo.